les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos de Campamento de Oración, la hermana Lili Morales. Es un gusto saludar a la audiencia que nos escucha por Campamento de Facebook, de Instagram, de YouTube y de Threads. Antes de entrar a los momentos de oración, vamos a pedirle a Dios que nos hable en este día a través de su palabra, a través de esa palabra que es vida, porque dice que el verbo se hizo carne. Vamos a leer Ezequiel 18:23, donde muchas personas a veces en la calamidad, en las circunstancias negativas, en las situaciones donde parece que el enemigo, el adversario, el vecino está teniendo ventaja sobre su situación y parece que Dios no está respondiendo a su oración. Vamos a leer la pregunta que muchos cuestionan a Dios cuando pierde un ser querido, cuando pierde un familiar, cuando pierde algo que le está costando dolor, un desprendimiento. Vamos a ver qué responde Dios a esas preguntas. Ezequiel 18:23 dice: ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Preguntó el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Esta palabra que estoy leyendo, la estoy leyendo de la traducción viviente de la Biblia. Es otro tipo de versión, pero me gusta porque habla más claro lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. En el 23 podemos ver la infinita misericordia y bondad de Dios. Podemos ver que Dios no le gusta ver cómo tiene que venir la calamidad a tocar una nación, a tocar un pueblo, a tocar una familia. Él dice, claro que no. El deseo de Dios es que todos nos apartemos de nuestra mala conducta, de nuestras conductas perversas, de todo aquello que nos ha llevado a sembrar discordia, a sembrar contienda, a sembrar avaricia, a sembrar todo lo que no es fruto del Espíritu Santo: odio, rencor, falta de perdón, ira. Porque esas son actitudes de la carne. Son actitudes que no precisamente vienen por posesiones demoníacas. Son actitudes que tú vienes arrastrando de tus malos hábitos, de lo que conociste, de lo que vistes en tu hogar, de maldiciones ancestrales, que a ti en tu alma la tiene esclavizada, la tiene atrapada, la tiene encadenada, y que muchas veces tú no puedes dejar de hacerlo. Pero ¿qué te hace que tú te arrepientas? Muchas veces viene una situación a tu vida, un vacío a tu corazón. Tu alma se empieza a dar cuenta de que ya ni las cosas que te ofrece esta vida te empiezan a llenar, y empieza el enemigo a bombardearte que has llegado a un punto donde tú no vales nada. Tú eres una persona que no tiene propósito, tú eres una persona que no tiene un futuro, y empieza a crear un espíritu de rechazo en ti. Algo que viene a dominar tu alma, algo que viene a dominar tu mente y hacerla actuar de la manera pecaminosa a la que ya llevas caminando. Esa trayectoria que ya llevas tú cursando, la vas dirigiendo y poniendo más cosas que no la llevan a ninguna dirección buena. Sin embargo, el Señor nos dice en Ezequiel
18:24, que si nos apartamos de nuestros caminos, si hacemos lo correcto, si nos arrepentimos de nuestros malos hábitos, ¿qué va a hacer Dios? Dice que nos va a dar vida, porque Él a eso vino a la tierra, a darnos vida, a darnos oportunidad de conocer lo que es mejor. Muchas veces los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Muchas veces no entendemos la manera en cómo Dios se conduce o cómo se maneja a Él, porque el plan de Él es muy distinto a nuestra manera carnal de pensar. A nosotros a veces creemos o tenemos eso en nuestras mentes o se nos ha enseñado erróneamente que el estar en Dios todo nos va a ir bien. Sin embargo, no es así. Lamentablemente a veces se nos inculca una doctrina que nos hace creer que si estamos con Dios, el enemigo nunca va a tener, no va a traer tentaciones o problemas a nuestras vidas. Pero en el transcurso del caminar nos damos cuenta que no es así, que en Dios tenemos la fuerza, tenemos la valentía, tenemos el consuelo, que si viene un problema, que si viene un caso de dolor, de muerte, el Señor está ahí para recibirnos con sus brazos y fortalecernos, que si viene un problema económico, el Señor va a abrir puertas para suplirnos, va a darnos la fuerza para encontrar ese trabajo que necesitamos obtener para tener ese ingreso y seguir sustentando nuestras casas. El Señor es el que abre puertas, pero lamentablemente muchos creen que al estar en Dios el enemigo ya no te va a tocar, el enemigo ya no te va a hacer nada, que el enemigo va a cubrir tus pertenencias, que el enemigo no va a tocar tus pertenencias, que el enemigo no te va a hacer ningún daño. Y en cierta forma el Señor lo que nos quiere decir es que no es que el enemigo no te vaya a tocar, el enemigo te va a tentar. Y muchas veces cuando hay una oportunidad que el Señor quiere moverte o sacarte de esa situación, va a provocar cosas que es necesario que tú vivas o pases para que veas la mano de Él. Pero el enemigo, dicen que no duerme, el enemigo día y noche está como león rugiente buscándote defectos, buscándote cómo caer, cómo caigas en las trampas, cómo caigas en la trampa del poder de la envidia, cómo caigas en el poder de la avaricia, cómo caigas en el poder de las tinieblas de rencor, cómo caigas tú en el resentimiento, cómo envenenes tu alma, porque lo que le interesa es tener atada tu alma, tener atada tus emociones, tener atado tu mente. Y si tú no reconoces que estás haciendo mal, que estás torciendo tu camino, puede llegar a un punto donde la presencia de Dios, como dice en el 24, se aparte. Puedes creer que Dios está contigo, puedes creer porque en la misericordia de Dios, aún conociendo de Dios, nos permite seguir avanzando, nos permite seguir creciendo en el camino, pero muchas veces la presencia de Dios ya no está con nosotros. Lo que va aumentando en nosotros es los deseos carnales, todo lo que a esta carne le empieza a gustar, la adulación, la fama, el dinero, el egoísmo, la envidia, el chisme, la murmuración, la crítica, el desearle mal a alguien. Todo empieza tu alma a llenarse. ¿Por qué? Porque te has apartado de lo que es justo, de lo que es verdadero. Y dice que por eso morirás. Muchas veces puedes estar caminando, incluso puedes estar haciendo la obra de Dios, pero tu alma incluso se puede ver en una persona, en su rostro, en sus ojos, cómo la luz de Dios se apaga, como de esa iluminación que se le podía ver cuando él andaba en los caminos justos, se apagó, se ve oscuro esa sombra, ¿verdad? Y no es porque sea morenito, porque sea negrito, sino porque la presencia de Dios se ha apagado en esa persona, se ha apagado
el espíritu en él, ¿verdad? Muchas veces tú puedes ver personas blancas y verlas oscuras. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se apartó de esa persona. Porque el Espíritu de Dios se contristó y puede estar en los caminos de justicia, pero haciendo injusticias. Por eso Dios nos hace un llamado a que nos arrepintamos, porque nada en esta vida nos vamos a llevar, ni tu carro, ni tu casa, ni tu familia, nada, todo es prestado. Todo en esta vida tenemos prestado, nada nos toca, nada nos corresponde, todo es de Él y todo vuelve a Él. Lo material queda aquí en cenizas, queda en nada, porque lo único que tenemos que cuidar es la salvación de nuestra alma, seguir alimentándola para que el día en que nos presentemos ante Dios podamos verlo cara a cara, podamos tener esa honra y decirle: sí, Señor, yo cometí eso, pero me arrepentí. Sí hice eso, pero me arrepentí. Sí hice, perdoné. Sí hice esto, pero fui a pedir perdón. Sí hice eso, ¿verdad? Cada acto tiene que tener una justificación, porque el Señor ama la justicia. Y así va a ser tu galardón por cada acto que, aún aunque hayas caído en esas trampas, pero reconociste y te arrepentiste y empezaste a enderezar tu camino con justicia, no deseándole mal a nadie y haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Buscar almas, buscar a Dios, amar a Dios, dar testimonio de Él. Y aún aquel que todavía no conoce de Dios, Dios le hace un llamado el día de hoy para decirle: a ti también te he llamado, a ti también te he escogido, a ti también te estoy alertando que mi venida está pronto y que todo lo que ves ahorita de oscuridad es para aquel que me ha rechazado. Pero si tú te arrepientes de tus malos caminos, si tú te arrepientes de llevar la vida que llevas, yo aquí estoy como un padre esperándote, con los brazos abiertos para que vengas a mí, te refugies en mí, te sustentes en mí, porque yo soy la roca que tú necesitas edificar en tu vida. Eso es lo que quiere hacer Dios en ti y en mí. Vamos a Mateo 7:24, donde podemos ver la enseñanza que Dios nos da sobre de cómo edificar nuestra vida en Él, en su presencia, en su palabra, en esa comunión hermosa que nos da el Señor, en esa visitación cuando Él viene y nos visita. Estar atentos a esa visitación, estar atentos a lo que Él nos quiere hablar. Miren, vamos así a Mateo 7:24, dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombrados de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Qué nos quiere decir el Señor ahí? Muchas veces soñamos que vienen tormentas que golpetean nuestras casas. Yo lo he tenido. Que vienen tornados y que se lleva todo alrededor de mi casa. Pero siempre en cada sueño puedo ver que mi casa está parada, que muchas casas alrededor están caídas, están destrozadas, que la gente va corriendo en esos tornados por sus cosas materiales. Pero yo me mantengo dentro de mi casa firme,
sostenida por Él. Y puedo darle gracias a Dios porque hasta el día de hoy así lo ha hecho. Han venido tormentas, tornados, lluvias, aguaceros, como dice la palabra. Pero mi fe sigue sustentada en el Señor. Y le pido a Dios cada día que me ayude a irla haciendo madurar, que la vaya haciendo crecer, que me llame más a su presencia, que me llame más a su comunión, esa intimidad con Él. Porque ¿sabes qué, hermano, hermana? Es donde te refugias, donde tú agarras fuerza, donde muchas veces cuando viene la muerte a tu casa o viene situaciones económicas, vienen muchos problemas, en el momento en que estás ahí, Dios te habla y te empieza a dar la salida, el camino correcto a esa situación. Pero ¿qué sucede cuando no estamos en la presencia de Dios? Cuando Él nos llama y tenemos flojera a levantarnos, o que durante el día está tanto el afán del trabajo que ni siquiera 5 o 10 minutos le damos gracias por darnos un nuevo comienzo. Y empezamos a dudar, empieza el enemigo a bombardear nuestra mente, empieza a platicar con nosotros y empezamos a responder, a tener conversaciones. En vez de parar, reprenderlo y sacar a la luz la palabra. Pero ¿por qué sucede que el enemigo a veces nos gana la batalla en nuestra mente? Porque no hemos tenido esa intimidad, esa comunión con Él. Él quiere que cuando Él nos visite estemos dispuestos a buscarle. Mira, ahorita hay muchas noticias negativas. Podemos ver aquí en Estados Unidos cómo la inflación se elevó. Todos hablan, vas al banco, todos los americanos hablan de que quieren sacar su dinero. La gente hablando de que no hay empleo, que ya se han recorrido muchos estados y todos los estados están igual, sin empleo. Que en todos los estados, antes que tenían una economía más favorable, o que los precios de las rentas o de las casas estaban más económicos, ahora están igual como en California. Pura negatividad, pura conversación negativa. Si ellos tuvieran un tiempo de comunión con Dios, de plática con Dios, de refugiarse en Dios, no creerían todo lo que las noticias negativamente están bombardeando tu mente. Porque sabemos que es algo que ya está planeado y sabemos que es algo que tiene que suceder. Incluso Dios lo está permitiendo para despertar al pueblo, para despertar a la humanidad, que sin Él no somos nada. Podemos ver también el espíritu de muerte moviéndose en todo el mundo, porque ya no hay lugar seguro. Ya no te puedes ir a un ranchito, ya no te puedes ir a tal lugar, ya no te puedes ir a tu país, porque antes tu país que estaba tranquilo, ahora hay muerte. Y ahora que muchos se refugiaban en este país, podemos ver toda la situación también de pandillas, de crimen que se está elevando por la falta de empleos y porque las prisiones están llenas de criminales y no hayan qué hacer con ellos. Por eso es tiempo de refugiarse en Dios. En Dios hay esperanza. Las cosas van a tener que suceder, pero el Señor ha prometido que va a estar con nosotros, que nos va a sustentar, que nos va a resguardar y que si morimos, dicen que para Él morimos y que si vivimos, para Él vamos a vivir. El Señor nos escogió, así que Él sabrá cómo sustentarnos, Él sabrá cómo alimentarnos, Él sabrá cómo suplirte en el último momento de la economía. Ayer escuchaba al pastor donde nos congregamos de cómo en estos tiempos de crisis y en los tiempos que han sido siempre de crisis, el ministerio siempre fluctúa, siempre crece. Cuando parece que no hay economía, cuando parece que pues
las ofrendas van a disminuir, cuando parece que no va a haber población, personas para que se congreguen, el Señor sorprende. Y ayer él comentaba como para los paneles de la iglesia, del templo principal en California, como el Señor suplió una cantidad grande de dinero. Y dirían, bueno, ¿y cómo lo hizo si está la economía mal, verdad? Y más en California. Y nos lo compartía para todas las iglesias que tiene en todo el mundo, cómo el Señor llegó en el último momento con la cantidad exacta que hacía falta. Y a quien usó una persona solamente para poder suplir la cantidad que hacía falta. ¿Crees que Dios no puede sorprender? Claro que puede sorprender. Solamente es cuestión que tú le creas. Es como él decía, yo dormía tranquilo porque yo le oré y él me dijo, hazlo. Y cuando él dice, hazlo, es porque se va a cumplir. Yo no le cuestioné, Señor, mira la economía como está, mira, Señor, ha bajado los hermanos, las ofrendas. Yo no le cuestioné, dijo. Cuando él dijo, hazlo, yo lo hice. Yo me comprometí y dije, el Señor va a suplir. Y el Señor suplió. Así trabaja la fe, así trabaja Dios. Solo quiere que tú le creas. Solo quiere que tú no dudes. Y que sea lo que pase, es un propósito de Dios. Porque Él dice, acuérdate, en Ezequiel 18:23, que cuando le preguntaban, ¿por qué te agrada ver morir a los perversos? Y Él dijo, no, no me agrada. Claro que no me agrada. Pero mi deseo es que se aparten del mal y que vivan, que no sigan haciendo esas cosas malas, sino que hagan mi voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu hermosa presencia. Gracias por tu luz, por la iluminación de tu palabra. Gracias porque tú nos socorres día a día a hacer el bien y no a hacer el mal. Te pedimos perdón por todas nuestras acciones y malas decisiones, Señor. Ayúdanos a caminar todo conforme a tu preciosa voluntad, mi amado Jesús. Derrama de tu presencia en nuestro corazón. Derrama de tu luz. Derrama de tu esencia, Señor. Porque día a día necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu valentía. Necesitamos de tu fe. Necesitamos que tú nos alientes, que tú nos animes, Señor. Cuando quiere entrar ese poder de las tinieblas, Señor, alértanos, Padre, para levantarnos y reprenderlo y expulsarnos de nuestra vida, de nuestra atmósfera que hemos creado en esa comunión contigo, Señor. Hoy echamos fuera de nuestras mentes toda duda, toda confusión, todo engaño, toda mentira. Creemos en la palabra que tú das día con día que hemos recibido de ti, al que estamos caminando para poder estar contigo, Señor. Creemos en esa palabra donde tú nos perdonas y venimos con un corazón sincero a arrepentirnos de nuestras malas acciones, Padre. Bendice, Señor, en esta hora aquella mente que se encuentra dolida, que se encuentra con confusión. Ponle paz, Señor. Que sea tu hermosa presencia dando paz a ese varón, a esa mujer. Dale fuerzas, dale de tu bondad, Señor. Que pueda sentir tu abrazo, tu amor, Señor, donde quiera que se encuentre. Toda enfermedad mentirosa, expúlsala de sus cuerpos, Señor. Échala fuera, mi amado Jesús. Que tu Espíritu, Señor, sea sanando y restaurando sus cuerpos. Gracias, Señor, por darnos vida día con día. Gracias por darnos de tu amor, Señor, por ser nuestro sustento, Padre. Gracias por tu amado Hijo Jesús, porque a Él venimos, Señor, y siempre está atento a nuestra voz, a nuestro clamor, a nuestro llamado, Señor.
Te damos gracias por ser ese Padre benevolente que necesitamos día con día. No nos abandones porque día con día necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de tu hermosa presencia. Eres tu luz donde hay tinieblas, Señor. Aún en estos tiempos donde los poderes de los infiernos se han subido, Padre, a la tierra. Tú das iluminación y das luz porque tú ya los venciste en la cruz del Calvario. Te pedimos por todas esas personas que están en los hospitales, Señor, que los visites, amado Jesús, donde se sienten solos, abandonados. Manda de tu espíritu, Señor. Manda de tu presencia, de tu consuelo, Padre. En esas prisiones, Señor, usa esos atalayas que llevan esa palabra que dan vida y esperanza, Señor, para que ellos puedan, Señor, seguir alcanzando más almas en esas prisiones, Señor. En esos orfanatorios donde hay niños abandonados, Padre. Dales, Padre, Señor, que tengan principios morales, Padre, porque ante tanto engaño, tanta confusión, muchos niños son adoptados por espíritus de engaño, Señor. Te pido por ellos, mi amado Jesús, que tú pongas, Padre, Señor, que les guíen, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias, mi amado, y que la paz de Cristo esté contigo.